Bienvenidos al Celuloide Geek, yo soy Lynn. Y yo soy Pax, y el día de hoy no hay chiste ni broma porque hablaremos de una película que está basada en hechos reales y en uno de los hechos más tristes de la Segunda Guerra Mundial. Una sombra en mi ojo. Comenzamos. La película de origen danés, dirigida por Ole Bornedal y como productora Misofilm. Este director danés probablemente lo van a reconocer por su filme más internacional de los últimos años, es La Posesión, de 2012, y tiene como protagonista a Bertrand Bisgard, entre otros personajes, pero básicamente él es quien se lleva toda la historia de la película. Así es, Bertram interpreta a Henry, un niño del campo, cerca de las ciudades más grandes o de la capital de Dinamarca, que es Copenhague, y Ole nos pone en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando quedaban los residuos prácticamente de la Gestapo, pero todavía había una presencia nazi en Dinamarca. Esta ciudad está siendo controlada y la gente está siendo asesinada, la gente está siendo interrogada, está siendo encerrada y obviamente torturada por la Gestapo, y tanto los británicos como los estadounidenses pretenden un ataque para liberar y destruir el último enclave de la Gestapo en Dinamarca, que está en Copenhague. Pero la película no es una película bélica, pese a que la cinta la cataloguen como una cinta bélica. Si ustedes van a Netflix y van a decir cinta bélica, pero la realidad es que este es un drama más familiar dentro de la guerra. Es más algo como La vida es bella, que no trata de la guerra, sino que trata de lo que está sucediendo con las personas en la guerra, y tiene la misma carga psicológica y emocional que tiene, por ejemplo, en su momento La vida es bella. No vamos a decir que es igual, porque definitivamente son dos sucesos muy distintos, y la manera de Ole de llevar esta película es completamente diferente. Pero sí tratan en su core central sobre cómo es que quien más sufre, quien más se ve afectado y no tiene nada que hacer es el ciudadano normal. Las personas que todos los días caminamos por la calle, que no tomamos las decisiones importantes en una guerra, pero al final del día somos quien más las termina sufriendo, así sean pequeños errores como los que nos cuenta esta película. Entonces, Henry es un niño que un día de estos pues va y lleva los huevos en su bici y le toca presenciar el asesinato no premeditado, sino sin querer, no les vamos a decir cómo, pero queda tan traumatizado este niño, nunca nos dicen exactamente la edad. Se ve adolescente. Pero debe tener aproximadamente unos 12, 13, llegando ahí, todavía está chamaquito, pero a causa de esto, que le toca ver cómo asesinan a 3 de manera muy violenta, queda tan afectado que pierde el habla, pierde la capacidad de hablar. Entonces su mamá lo lleva a Copenhague con una tía para ver si estando en Copenhague y en una escuela de monjas especial puede ayudarlo. Desafortunadamente, para esos mismos días se planea el ataque británico-estadounidense a esta base de la Gestapo y pues el error ocurre y el caos se desata. Si bien la película nos va a contar los hechos históricos, no se va a clavar en los hechos históricos. Le importa más a Ole mostrarnos cómo es que el pueblo danés sufrió esta tragedia, la desesperación de los padres, la desesperación de los niños, la desesperación de los maestros ante un suceso que está completamente fuera de sus manos y que ni siquiera se lo esperaban, porque esta operación militar era altamente secreta. Ya los nazis esperaban que esto sucediera porque de hecho estaban usando a los daneses como escudo humano en este edificio donde se quería construir. Les debo ahorita el nombre porque no me acuerdo, tiene un nombre en danés, Shellhot, algo así se llama el edificio, pero bueno, el enclave, ¿no?, donde está la Gestapo en Copenhague. Y estaban usando a los daneses como escudo humano, y nos muestra también cómo es que los soldados, cuando les dicen, oye, pues vas a bombardear un edificio en el que tienes a tus compatriotas y camaradas, son inocentes, pero si no lo hacemos ahorita, de hecho hay una de las frases en la película que uno de los generales dice, perder a pocos para salvar a muchos. Y esa es la clase de carga psicológica que Ole trata de ponernos en la pantalla, y la verdad es que lo hace sumamente bien. Porque tienes momentos en los que de verdad tienes la lagrimita a punto y el estrés de que dices, ¿por qué la gente fuera de la situación y sin ningún interés a veces en la guerra tiene que sufrir tan densamente y tan en la piel ese tipo de sucesos? Tristemente, pues estamos en una época justamente en la que pues, Ucrania está sufriendo este tipo de cosas. Los ucranianos y los rusos ahorita están en medio de una guerra muy similar y hemos tenido hechos muy parecidos a los que ocurren en esta película, donde por equivocación, por un pequeño error,
terminan pagándola decenas de civiles que no tenían nada que ver, ¿vale? Con esto. De hecho, algo curioso de mencionar es que la película se acaba de estrenar en Netflix el 9 de marzo y estos sucesos ocurren también en el mes de marzo, pero en 1945, ya prácticamente a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también creo que eso fue intencional, si bien no... Esto es un mito, no me hagan mucho caso, pero creo que es interesante pensar que el estreno de la película en estas fechas fue precisamente para conmemorar lo que sucedió durante esa época en Dinamarca, ¿no? Entonces, las actuaciones de los niños, la mayoría de los protagonistas son niños, ahí les estamos dando un tip, pero no les vamos a contar más, son excepcionales, sin duda, no es una película bélica al 100%, como otras que podríamos pensar como Dunkerque, etcétera, pero sí definitivamente nos hace conectar con los personajes, nos hace estresarnos, frustrarnos. Yo no lloré, pero la verdad es que sí, por momentos sí decía, ay no, qué feo, ¿no? Y pensar que en esos momentos hay gente en el contexto social que está viviendo exactamente lo mismo, bueno, creo que es una película que te sirve para entretenerte y para reflexionar. Exactamente, probablemente las noticias no te permitan ver ni tienen la intención de hacerte sentir lo que es un evento como esto. Sin embargo, creo que esta cinta hace eso muy bien. Si ahorita nos ponemos a ver esta película, probablemente luego veas las noticias y quedes un poco más afectado porque vienes con ese sentimiento a flor de piel, que es principalmente, yo creo, el mayor logro que tiene Olé en esta película, que es de verdad lograr hacerte sentir, empatizar con los personajes y pese a que sabes que todo va a acabar, pues no de la manera más positiva, porque pues al estar basada en hechos reales y al hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues esto no era bombones ni azúcar, sabes lo que sucedió y sabes lo que viene. Lo importante es cómo esta película te deja pensando y te deja ese matiz de estas situaciones no tienen sentido, ¿no? No tiene sentido que estemos en esos lugares y más cuando la película también te muestra que tanto la parte buena como la parte mala no quieren hacer esto. O sea, no quieren llegar a estos extremos porque termina perdiendo todo mundo, ¿vale? A nivel técnico la película es muy buena. O sea, las actuaciones de los niños, lo platicábamos nosotros, nuestros respetos para Bertrand Bisgard. Es que los nombres... Perdónenos, si los coreanos nos cuestan, los daneses, híjole, parece examen. Sí. Pero las actuaciones de todos ellos, incluyendo a la hija del director, ¿no? Que es Fanny Bornedal. Que el apellido, la manera como se pronuncia el apellido, se las debemos si es Bornedal o Bornedal. O no Borndale. O Borndale. Se las debemos porque en las entrevistas lo dicen de diferentes maneras. Entonces, bueno, hace de una monja que tiene dentro de sí un, pues, digamos, como un pleito interno con su fe en medio de una guerra y ella pronuncia unas palabras, ¿no? Que dice, en medio de una guerra todo mundo pone su fe en duda. No, probablemente este tipo de juegos también, tan tradicionalistas, llegan a la cabeza y es un personaje con mucha carga porque al final del día, a causa de ella, se decide una de las situaciones en esto. ¿Qué tan apegada a la realidad? Y no lo sabemos porque es algo que no lo dice la película, pero la película trata de plasmar lo más posible, ser fiel a lo que sucedió en esa escuela, en esa ciudad, en ese año. ¿Sale? Entonces, sumamente recomendada la película. Yo creía que se van a entretener bastante. No es una película para quedar muy feliz, pero sí es una película para disfrutar, porque actuaciones, parte técnica, foto, música, toda la parte del ritmo de la película es muy bueno. Sin lugar a dudas, una película que tienen que ver de ya. Desde los primeros minutos ustedes van a notar el gancho que les va a hacer quedarse ahí para que lleguen hasta el final. Es una película, reiteramos, que les recomendamos al 100%. Vayan a verla. Y déjenos aquí en los comentarios qué les pareció, si a ustedes también como que les quería brotar la lagrimita. Bien, gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente video, no sin antes recordarles, déjenos un comentario, déjenos por ahí un like, compartan el video si les gustó, Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.